Sobre el negocio del Boss Truck, que luego que los dueños operadores hacen la inversión y entran a las operaciones, descubren una realidad. ¿Quieres empezar tu negocio del transporte, ya sea con un bus truck, hotshot, cargo van o prepararte como dispatcher? El primer paso es tomar nuestra mentoría privada 1 a 1 y así salir preparado al 100% para evitar errores, al igual que tramitamos todos tus permisos del DOT y tu empresa, que son la clave para abrirte camino en el mercado, conseguir contratos y crecer sin preocupaciones. En este canal te mostramos cómo hacerlo paso a paso, con claridad y sin rodeos. Escríbeme al WhatsApp 786-220-2772 y arranca tu viaje hacia la independencia financiera. Una realidad que afortunadamente tiene solución con paciencia. Como ustedes saben, para desempeñar funciones como dueño operador en el negocio del Boss Truck, ustedes tienen que hacer una serie de inversiones y tienen que obtener unos permisos. Principalmente, por supuesto, tienen que obtener la unidad, un Boss Truck. Siempre recomiendo un Boss Truck 26 pies, importante que posea liftgate. De igual manera, ustedes tienen que obtener los permisos reglamentarios, USDT number, MC number y dos permisos más que van atados a la autoridad. El DOT number y el MC number juntos conforman algo que se le denomina en la industria del transporte como una autoridad. Y esta autoridad es activada por la póliza comercial. Desde el momento que ustedes activan esta autoridad, pasan 21 días para que, valga la redundancia, sea activado al 100% el MC number, y es allí cuando ustedes ya poseen su autoridad. Tengo mi Boss Truck, tengo mis permisos, tengo mi autoridad, tengo mi póliza comercial. Puedo operar. Sí, y es aquí donde muchos dueños operadores, luego que están en la operación, se dan cuenta de este pequeño detalle. El negocio del Boss Truck siempre va a ser más rentable cuando ustedes buscan cargas por su cuenta. Mejor dicho, también van a obtener otros canales o pueden operar en otros canales con su autoridad de manera independiente. Esto va a suceder cuando ustedes tengan 6 meses de autoridad. Ejemplo, un dueño operador en un Boss Truck se puede buscar las cargas por su cuenta luego que tenga 6 meses de autoridad. De igual manera, un dueño operador puede trabajar en el programa ejemplo de Amazon Relay, que es un programa bastante rentable, pero después de los 6 meses. Resalto, para el caso de Amazon Relay también tienen que activar una General Liability por $2 millones más. No representa un gran costo en la póliza, solamente incrementa un aproximado de $80 por mes en el pago de la prima. Luego que tenemos estos 6 meses de autoridad, es cuando nosotros podemos operar de manera independiente. Por supuesto, debemos adquirir un low board, que es una tabla de carga. Tenemos que buscar una factory company, que es una financista dentro de la industria del transporte, y puedo operar de manera independiente. De igual manera, puedo operar en el programa de Amazon Relay. Lobo, ¿qué pasa? Entonces, ¿qué hago los primeros 6 meses para poder trabajar? Es allí donde viene el detalle. Los primeros 6 meses, ustedes pueden trabajar con un dispatcher y con compañías o aplicaciones. Pero tienen que tener presente que para poder operar con las compañías, con los dispatchers y con las aplicaciones, el costo no es el mismo cuando ustedes buscan cargas por su cuenta. Un ejemplo, con las compañías de 1.85 en adelante a 2.30, con los dispatchers el mismo precio, pero de igual manera tienen que estar conscientes del porcentaje que varía entre el 8 al 15%, que es por la gestión de dispatching, la gestión de factory company que utilizan ellos. De igual manera, con las aplicaciones, las compañías y aplicaciones no cobran comisión, pero siempre lo cobran internamente. En estos 6 meses ustedes pueden trabajar con ellos. Por supuesto, como les resalté, la mayor rentabilidad es de manera independiente, alternándose con Amazon Relay en una semana, pero principalmente siempre el over the road. Tengan algo presente. El Boss Truck está sujeto a las regulaciones del DOT. No necesitan una licencia CDL, pero sí necesitan un logbook, un ELD o un libro electrónico.
Ustedes pueden conducir 14 horas, en estas 14 horas deben estar incluidas el tiempo de descanso y el tiempo de comida, y descansar 10 horas. Durante estos 6 meses, nosotros vamos a trabajar con el dispatcher, con las compañías y con las aplicaciones. Desde el momento que ustedes cumplan exactamente 6 meses con su autoridad, ustedes pueden empezar a trabajar de manera independiente. Esto no es o no significa de que van a abrir el chorro del agua y listo y me van a llevar todas las cargas. Recuerden que ustedes siempre tienen que construir una reputación, una antigüedad. Ya tengo 6 meses con mi autoridad, pero de igual manera tú tienes que construir una reputación. Sí va a ser mucho más fácil, pero los brokers confían siempre en los dueños operadores que ya tienen mayor experiencia. Pero lo reglamentario son 6 meses. Tienes que tener esto presente porque muchos dueños operadores entran al negocio, entran muy emocionados y cuando llegan a la operatividad se encuentran con esta realidad. No es malo, vean la parte positiva. Vas a trabajar con un dispatcher experimentado, vas a trabajar con una compañía, vas a trabajar con aplicaciones y puedes obtener experiencia. Experiencia que te va a ayudar para 2 cosas. Número 1, para capacitarte en la operación, y número 2, es la que yo siempre resalto. ¿Quieres empezar tu negocio del transporte, ya sea con un bus truck, hotshot, cargo van o prepararte como dispatcher? El primer paso es tomar nuestra mentoría privada 1 a 1 y así salir preparado al 100% para evitar errores, al igual que tramitamos todos tus permisos del DOT y tu empresa, que son la clave para abrirte camino en el mercado, conseguir contratos y crecer sin preocupaciones. En este canal te mostramos cómo hacerlo paso a paso, con claridad y sin rodeos. Escríbeme al WhatsApp 786-220-2772 y arranca tu viaje hacia la independencia financiera. Para que te esfuerces cuando estés buscando las cargas por tu cuenta, porque la diferencia es abismal en trabajar bajo la autoridad o el DOT de otra compañía que trabajar por tu cuenta. Por su cuenta. ¿Cuál es la mayor complejidad cuando ustedes están trabajando por su cuenta? Ustedes tienen que andar por la línea del medio. Ustedes están sujetos a las inspecciones del DOT y cualquier mínima falla, eso va a ser reflejado en su autoridad. Cada vez que ustedes apliquen a cargas, cada vez que ustedes estén ofertando cargas, lo primero que ve el broker es su reputación. La autoridad tiene una columna vertebral, que es DOT, como les expliqué, MC number conforme a la autoridad, y dentro o detrás está la columna vertebral. Antigüedad y reputación. El tiempo que tienen operando en el negocio y todas las reputaciones o todas las calificaciones que van a ir obteniendo con cada carga. Existe una calificación interna dentro de los tableros de carga que va, como quien dice, a su expediente. Cada vez que ustedes oferten una carga, lo primero que hace el broker es ver su reputación. Este dueño operador entrega a tiempo, este dueño operador se comunica, este dueño operador es responsable, es una persona profesional. Y es allí donde ustedes siguen construyendo poco a poco su reputación. Quise hacer este video porque muchos dueños operadores hacen la inversión del camión, hacen la inversión del seguro comercial, hacen la inversión de los materiales, y cuando llegan a la operatividad, no consigo cargas, ¿por qué no me dan las cargas? No compres un lowboard, no hagas contrato con una factory company los primeros 6 meses. Los primeros 6 meses, mentalízate que tú vas a trabajar con los dispatchers, con las compañías y con las aplicaciones. En el negocio se le conoce, vas a correr bajo la autoridad de ellos. Velo de manera positiva, vas a adquirir experiencia, te vas a capacitar, vas a estar tranquilo. Luego de los 6 meses en adelante es donde tú puedes hacer la inversión en lowboard y puedes hacer tu contrato con tu factory company y empezar a construir tu reputación. El negocio del bus truck es muy rentable. Sí, lleva inspecciones. Muchas personas le tienen miedo porque lleva inspecciones y está sujeto a las regulaciones del DOT. Pero si tú lo trabajas con estrategia y sobre todo con mucha disciplina y principalmente over the road mayor a 21 días, la rentabilidad va a ser muy grande. Es un negocio que, a pesar de todas sus limitaciones o todas sus complejidades, como algunos lo ven, yo no le veo ningún tipo de limitación, al contrario, es una de las mejores inversiones que se puede hacer. Te va a dar mucha rentabilidad. Lo más importante de todo esto, después de los 6 meses de operación, puedes trabajar 15 días over the road
llegaste a tu casa, tienes un chofer de avance, la rentabilidad te da para pagar a un chofer y puedes descansar una semana o 2 semanas. O fácilmente puedes trabajar 15 días over the road, trabajas una semana con Amazon Relay. Lo bueno del programa de Amazon Relay es que puedes trabajarlo de manera local y estar en tu casa todos los días. Cosa que no pasa en la cargo van. En la cargo van no hay rentabilidad para pagar un chofer. Siempre se los he comentado. Muchas personas que invierten en cargo van lo hacen con esa intención. Voy a contratar un chofer. No les va a dar rentabilidad. El negocio de la cargo van es muy bueno, es muy rentable cuando lo trabajas tú directamente como dueño operador mayor a 21 días. El Boss Truck no. El Boss Truck es más flexible y te va a permitir poder contratar un chofer. Tengan esto presente si estás pensando ingresar en el negocio del transporte, si estás pensando incursionar con un Boss Truck, ten esto presente. Los primeros 6 meses tienes que trabajar para alguien. Después de los 6 meses ya puedes trabajar al 100% de manera independiente. Espero que estos consejos les puedan ser muy útiles y les ayude a tener un norte claro cuando vayan a incursionar en el negocio del Boss Truck. Tengan presente siempre esto. Los primeros 6 meses vamos a trabajar con otras compañías, con dispatcher. Y luego de los 6 meses que tengamos nuestra autoridad, es donde vamos a trabajar el 100% de una manera independiente. Como siempre les digo, no se olviden de algo muy importante. Disciplina, constancia, enfoque y mucha paciencia. La paciencia es vital en este negocio, especialmente en el negocio del Boss Truck. El dinero está en la carretera. Compartan esta información con alguien que lo pueda necesitar.